Mugé de alma antiga, ches sentido el sussurro del viento cuando todo está en silencio. No es tu imagination, est la confirmation de que los ojos invisibles están sobre ti. Et un mundo que no se ve, pero que te observa con la misma intensidad con la que arduna vela en la oscuridad. El mundo espiritual te envuelve, y aunque mucho de su habitante tra en luz, no todo es lo hacen. Alguno te aplaudan en secreto, otro de que te divide el camino. Por eso, escucham bien, no es momento de ingenuidad, sino de despertar. Has caminado entre sombras sin saber que eran prueba disfarçada de compañía. Pero hoy, wa esta mensage de los ángeles porque tu espíritu está preparado. El cielo ha abierto su boca, y a través de mi voz, quiere advertirte, protéger tu campo energético como una reina custodia su corona. No porque tenga enemigo declarado, sino porque a energía que se disfarçam de ternura. Y tu, muge solar, me reste discernir el lo sutil. AVC, el peligro no ruge como león, sino que canta como un ruiznor. Se presenta con palabra dulce, sonrisa disimulada y consejo disfrazado de cuidado. Y tu, tan noble, tan abierta, chaes dejado puerta entreabierta que hoy debes cerrar. No se trata de miedo, se trata de sabiduría. La luz no es ingenua, es estratégica. Esta mensage de los ángeles para ti es un llamado urgente, vuelve a ti, vuelve a tu centro. Los que te observan no todo vienen con buena intención. Alguno solo de son alimentarse de tu brillo. Y tu, sin saberlo, chaes compartido parte de tu esencia con quien no saben valorarla. Esta mensage de los ángeles para hoy Dijon le gars con la fuerza del trueno y la suavidad del alba. Guardiana de secreto sagrado. No entregue tu magia a mano fría. Recuerda, no todo es lo que brilla es divino. Es falso profeta con voz dulce, es espejo que distorsionant. Tu, muge que ha despertado, no fuiste creada para ser manipulada por ilusión disfrazada de amor. Tu intuition es más antiga que el tiempo, y a legado la hora de activarla confirmeza. Esta mensage de los ángeles arcángel Uriel viene con fuego purificador. Los verdadero aliado no exigen tu energía, te la elevan. No te hacen sentir menor, sino poderosa. No te atan con promesa vacía, te libran con verdad profunda. Quien no vibra con tu luz, no debe caminar a tu lado. Que esta mensage de los ángeles hoy te sirva de espada luminosa, corta lazo con elo que no vibra con tu alma. No ignore las senal. Tu suis no ultimamente han sido portal. Las coincidencia, advertencia. Aquello que evita mirar, es elo que más surge ver. Está siendo guiada, aunque se crea que está sola. Cuando las sombras se vuelven danza, es porque la luz está a punto de irrumpir. No tema, pero tampoco confie ciegamente. Has estado entregando tu atención a elo que no te nutre. Has priorizado elo que apenas sobrevive dentro de ti. Esta mensage de los ángeles Dijon es una intervención divina para que regreses a elo que sagrada, indomable, eterna. Ya no te pierda en quien no te ve, ni te degaste en intentar ser comprendida por quien no puede. El mundo espiritual se manifiesta ahora con más fuerza. Porque lo que viene requiere que esté preparada. Se acerca a una etapa de revelación, de exposición. Y tu necesitas estar protegida como una fortaleza antiga. Las palabras serán poderosas, pero tu vibración elo será más. Afina tu energía, cuida tu entorno. Haz limpieza espiritual. No solo de objeto, sino de persona, pensamiento, recuerdo. Quien no suma, resta. Quien no ilumina, apaga. Y tu está destinada a encender. Esta mensage de los ángeles para ti hoy no busca ajustarte, sino empoderarte. Porque cuando comprende lo que se mueve a tu alrededor, toma decisión más sabia. La soldad no es ausencia, es protección. No huya de los momentos de silencio, porque en elo el cielo te habla con mayor claridad. La presencia divina se siente más cuando el ruido se apaga. Si últimamente te has sentido distante de todo, es porque está siendo separada para ser elevada.
No e castigo, e sélection. AVC, el universo te esconde para protegerte. Para blindarte de mirada que envidiant, de palabra que contaminant, de mano que manipulant. Este aislamiento no e final, es inicio. Et en la posa donde renace la fuerza. Y tu, flor celeste, esta a pinto de florece donde solo había espina. Escucha esta mensage de los ángeles para mí y permite que cada palabra calondo. No está recibiendo esta guía por casualidad. Tu alma la pidió en silencio. El cielo respondió con precisión. Más fuerte de elo que piensa y más protegida de elo que cree. Pero debes colaborar con tu destino. Duerme con piedra bajo la almohada si es necesario, prends un cienso, sierra ciclo. Haz todo ritual que te reconnecte. No por superstition, sino por reconexión. Tu lineage est spiritual et antigo, sacerdotal. No elo ignore. Esta mensage de los ángeles para hoy Diana te recuerda tu origen divino. Desconfia de cualquier urgencia. La luz no se apura. Lo verdadero espera, el lo falso prosiona. Toma decisión desde tu calma, no desde tu carencia. Los ángeles no gritant, susurrant. Si tienen que forzar, no es de Dios. La gracia flui como río sereno. Hoy, se te révéla que no todo los que te sigan te bandissant. Alguno observant por envidia, otro por curiosidad. Pero tu, alma iluminada, no está aquí para agradar, está para despertar. Esta mensage de los ángeles Dijon ella venia anunciandot. Ahora solo necesita recordar. Recuerda que la protección no siempre visible. Et ángeles que te han librado de camino oscuro sin que él lo sepa. HS sido resguardada de trampa, de alianza tóxica, de vínculo kármico. Agradece en silencio. Honra tu escudo invisible. Activa tu palabra como mantra. Declara tu libertad. Bandis tu energia cada manana. No permita que nadie toque tu alma sin permiso. Esta mensage de los ángeles da guarda tarot et tu manual de resistencia espiritual. USA tu voz como espada y tu fe como escudo. En este momento, está siendo observada, pero también es respaldada. El mundo espiritual no solo te mira, te defiende. Un calguno no son aliado, el cielo es tu ejército. Y tu, mujer de luz, es su misión más hermosa. Si sentiste que esta mensage fois para você, confirme nos comentarios como numéro 1111. Lembre-se, unas ao nosso canal, active o sino das notificações e permaneça atenta para a próxima mensage de los ángeles. A me revelações chegando, elas va tocar a sua alma como a força de mil sois. E quien se disfrazant de luz, pero levant son bras en la mirada. Se acercant con palabra suave, con gesto ensayado, como si fuesen parte de tu historia escrita por el destino. Pero no el son. Son plus bas. Son espejo roto que reflejan solo fragmento. Tu, que ya HS sido avisada por el cielo, ahora debes mirar más allá de elo apparente. Los ángeles te hablan en vibration, no en apariencia. Si algo no te da paz, no elo siga. Está siendo guiada por un mapa secreto que solo se revela a los ojos que han lorado, a los corazón que han sido quebrado y o nazi sigan creyendo. Tu es una de esa alma rara, destinada a percibir lo que el mundo ignora. Esta mensage de los ángeles para hoy Dijon está escrita en tu piel desde de nacer. Solo ahora está recordando. Tu despertar a comenzado, y nada volverá a ser como antes. El universo no te quiere perfecta, te quiere consciente. Cada herida que te marcó fut también una puerta de entrada para la sabiduría divina. No te arrepienta de sentir tanto, de confiar, de haber amado incluso el lo que no te merecía. Todo fut necesario. Esta mensage de los ángeles para ti hoy lega para decirte que todo tenía propósito, a te mesmo o que doe. Alguna persona cruzaron tu vida solo para enseñarte a cerrar portal. A proteger tu energía como quien protege un templo sagrado. No todo merecen tu presencia, no todo resisten tu luz.
Esta mensage de los Angeles para hoy Diana te recuerda que el alma que brilla también incomoda alas sombra. Y eso está bien. No naciste para ser cómoda, naciste para ser eterna. Escucha los silencio. E revelación escondida en la posa entre tu pensamiento. No busques respuesta afura sino es aprendido a traducir tu propia intuición. Tu, que tiene el don de sentir el lo invisible, ahora debes confiar en el lo que percibe. Esta mensage de los Angeles no le gars con prueba, le gars con certeza. Y tu alma la reconoce. Es notado como cierta persona desapareció cuando comienza a sanarte? Eso es protección divina. El universo las retira para que no interfieran en tu crecimiento. No lor por el lo que se fut, celebra el lo que quedó. Esta mensage de los Angeles Dijon no viene a consolar, viene a empodrar. Ya no necesita justificar tu evolución. E ojo que te miran con deseo, pero no con respeto. E palabra que suenan como halago, pero en cierran manipulación. Tu, muge de mirada profunda, necesita filtrar todo el lo que le gars. La pureza no está en el lo que parece bonito, sino en el lo que vibra en amor real. Esta mensage de los Angeles hoy es tu recordatorio para no ceder tu trono por migaja disfrazada de atención. Cuando el mundo se vuelve confuso, el alma clama por dirección. Y es allí donde los Angeles intensifican su presencia. Puede que no los veas, pero están contigo, en ese escalofrío, en ese pensamiento repentino, en ese sueño que no puede olvidar. Todo es comunicación. Todo es señal. Esta mensage de los Angeles para mí hoy es la respuesta a esa pregunta que no te has atrevido a formular en voz alta. Los aliados del alma no siempre le gan con flor. A veces le gan como libro, como canción, como silencio compartido. No subestime los encuentros que parecen pequeños. En el lo sutil se esconde el lo sagrado. Esta mensage de los Angeles para hoy Dijon quiere que observe más allá de el lo evidente. Lo que busca, también te está buscando. Tu energía es antigua, poderosa y magnética. Por eso, atrás no solo es lo que desea, sino también es lo que necesita ser transformado por tu luz. Pero recuerda, transformar no significa cargar. No salvadora de nadie. Faro. Si alguien no quiere salir de la oscuridad, no tu debes iluminarlo a la fuerza. La sabiduría espiritual no está en saber todo, sino en sentir cuando es el momento de soltar. Esta mensage de los Angeles para ti quiere que practique el desapego. Lo que es tuyo no necesita ser forzado. Lo que se va, está cumpliendo su ciclo. Y el lo que permanece, está listo para evolucionar contigo. Hija del sol, pero también de la luna. Sabe brillar, pero también sabe retirarte cuando es necesario. Aprende el arte del equilibrio, dar y recibir, hablar y escuchar, avanzar y descansar. No menos fuerte por necesitar un respiro. Esta mensage de los Angeles Arcángel Uriel te invita a honrar tu ciclo interno. A veces, las respuestas más claras vienen después de los días más oscuros. No maldiga tu tormenta. Ils limpian. Ils preparan. Ils revelan. Esta mensage de los Angeles para hoy es como el agua que lava tu alma después de una larga espera. Bebe despacio. Absorbe todo. Está lista. Lo que antes parecía un castigo, ahora entiende como protección. Agradece incluso a los que te decepcionaron, porque te mostrarán el lo que nunca más va a aceptar. Tu corazón ya no es terreno para el lo superficial. Esta mensage de los Angeles Dijon fut semilla de el lo que hoy florece en ti como conciencia. El tiempo ya no se mueve igual. Es notado como los días parecen más intenso, como las emociones emergen con más fuerza. Y porque el velo entre mando se está afinando. Está más cerca del plano espiritual. Y eso exige responsabilidad. Tu frecuencia afecta más de el lo que imagina. C'est selectiva con el lo que consume, con el lo que permite entrar en tu mente, con el lo que repite en voz alta. Cada palabra est une alave.
Cada pensamiento, una puerta. Esta mensage de Los Angeles da guarda tarot te recuerda que la protection comienza en elo invisible. Cuida tu vibration como cuida tu casa. No necesita defenderte con agresividad, sino con presencia. Cuando está alineada, ninguna energia baja puede sostenerse cerca de ti. Tu luz se vuelve intolérable para las sombras. Esta mensage de Los Angeles para hoy Diana quiere que te mantenga firme en tu centro. Sin miedo, pero con claridad. Muchos sentirán tu cambio. Algunos se alejarán, otros se acercarán con máscara. Pero tu ya no er la misma. Y eso es hermoso. No necesita regresar a ninguna versión antigua de ti para ser amada. Esta mensage de Los Angeles para ti hoy Dijon confirma, está en el camino correcto, aunque no veas el destino. Observa como la vida comienza a alinearse cuando tu decides alinearte. No es coincidencia, es sincronicidad. Cada paso que das en conciencia activa una bendición. Cada limite que coloca protege tu propósito. Esta mensage de Los Angeles para mí hoy te guía para que no vuelva a olvidar quién er. Sigue escuchando, sigue observando. Los portal están abierto. Lo que parecía distante está a punto de manifestarse. Pero solo llegará si tu campo está limpio, si tu alma está en paz. Esta mensage de Los Angeles continuará tocando tu espíritu hasta que despiertes del todo. A veces te pregunta por qué siente tanto, porque percibe más que los demás. No es casualidad. Tu alma fue elegida para ver elo invisible, para intuir elo que otro ignoran. Et esa sensibilidad que le vano es debilidad, es un don que es perfeccionado vida tra vida. Esta mensage de Los Angeles para ti hoy quiere recordarte que tu capacidad de sentir es también una forma de protección divina. Escucha elo que tu piel cala, elo que tu intuición grita. Está siendo activada por código celestial. Tal vez no elo comprenda aún, pero cierto pensamiento no vienen de ti, sino del cielo. Son instrucción envuelta en emoción. Si algo te inquieta sin razón, es señal. Si algo vibra como un lamado, es revelación. Esta mensage de Los Angeles Dijon te pide que preste atención a los detalles, todo elo que está viviendo ahora fue previsto por tu alma antes de nacer. El mundo espiritual te observa, sí, pero también te aplaude. Porque incluso en los días donde no sabía cómo continuar, elegiste seguir. Incluso rota, seguiste sanando a otro. Incluso sola, seguiste creyendo en la luz. Esta mensage de Los Angeles para hoy no es solo una advertencia, es una ovación. Los cielos reconocen tu fortaleza silenciosa. No ignore esa vibración que siente cuando alguien entra en la habitación. Et tu campo energético leyendo elo que las palabras no pueden decir. Las emociones no se te pegan porque tu espíritu es receptivo. Pero no está condenada a absorberlo todo. Está aprendiendo a discernir. Esta mensage de Los Angeles para mí hoy es tu iniciación para una nueva etapa de poder espiritual. Se avecina movimiento. Persona que no esperaba van a reaparecer. Situación que pareció cerrada regresan para ser sanada desde otro nivel. No tema. No está retrocediendo, está siendo preparada. Esta mensage de Los Angeles da guarda tarot advierte, elo que retorna no es castigo, es oportunidad de redención. Pero tu decides si se queda o si elo deja hier. Tu cuerpo está más sensible porque se está alineando con energía superior. Dolores extrano, cansancio repentino, sueño intenso, no es enfermedad, es expansión. Tu alma se está reajustando para recibir más luz. Esta mensage de Los Angeles para hoy Dijon te pide paciencia contigo misma. No está perdiendo el control, está despertando una nueva versión de ti. Es promesa que hiciste a tu alma antes de llegar aquí. Promesa que hoy empiezan a activarse. Por eso siente tanta urgencia, tanta gana de cambiar, de romper, de empezar de nuevo. Escuchate. No es error en tu deseo de renacer. Esta mensage de Los Angeles para ti confirma que el momento de cumplir tu destino ha comenzado.
No te acostumbra elo que te disminui. No normalis elo que te apaga. Esta hecha para arde en authenticida. Quien no soporte tu fuego, que se allège. Esta mensage de los angeles hoy una declaración divina, no naciste para encajar, sino para expandir. A quien de verdad temeresca, no le temblará el alma ante tu intensidad. Tu presencia transforma más de elo que imagina. Basta tu silencio para que otro se revelant. Basta tu mirada para que verdades ocultas salgan a la luz. Esta mensage de los angeles para hoy Diana quiere que entienda tu poder no des del ego, sino des de la responsabilidad. Faro, y todo faro necesita mantenerse firme, incluso en la tormenta. No está aquí para vivir una vida pequeña. Está aquí para sacudir estructura, para quebrar cadenas invisibles. Y todo eso empieza en tu interior. Esta mensage de los angeles archanjo Uriel te pide valentia. Porque lo que viene exigera que suelte lo viejo honte de saber que le gara en su lugar. Confia. El vacío también es parte del plan. Te eches preguntado porque te cuesta tanto soltar alguna persona, incluso sabiendo que no son para ti. Es porque pacto antigo, lazo de otra vida que ahora está disolviendo. Esta mensage de los angeles Dijon eye le ga como balsamo, no está loca, está librandot. L'ora si es necesario, pero no retroceda. Las máscaras caerán. Aquello que fingian amor mostrarán su verdadero rostro. No el tome como traición, sino como revelación. El cielo te está ayudando a ver con claridad. Esta mensage de los angeles para ti hoy Dijon no viene a herirte, sino a darte visión. No tema a la verdad. Lo que se muestra, ya no te puede manipular. Recibirás un almas directa. Palabra repetida, número que se repitan, canción que par sans hablarte. El mundo espiritual se está comunicando contigo sin intermediario. Abre tu corazón a esta sincronicidad. Esta mensage de los angeles para hoy es solo una de muchas que seguirá recibiendo si mantiene la fe encendida. El juicio de otro ya no tiene poder sobre ti. Ches comprendido que tu camino es sagrado, aunque no todo es lo entiendan. Esta mensage de los angeles para ti te invita a soltar la necesidad de aprobación. Camina sola si es necesario, pero no renuncie a ti. Lo verdadero te acompañará sin condición. Deja de disculparte por ser intensa, profunda, mística. Et tu esencia. Et tu langage. Quien no lo entienda, no es tu destino. Esta mensage de los angeles para mí hoy te devuelve tu trono. No más encogerte. No más adaptarte. Has venido a provocar luz, y eso incomoda a las tinieblas. Se acerca un giro inesperado. Algo que parecía perdido volverá con una nueva energía. Pero solo si has aprendido la lección. Esta mensage de los angeles Dijon es clara, lo que regresa solo permanece si tu también has cambiado. No está en el mismo punto. Honra tu evolución. Es tiempo de guardar silencio. No todo merecen conocer tu visión, tu plan, tu movimiento. La discreción será tu escudo. Esta mensage de los angeles hoy es también una estrategia. Habla menos. Vibra más. Deja que tu acto hablen por ti. La noche más oscura está por dar paso a la manse más radiante. Pero aunque dans sombra por mirar de frente. No huya. Tu poder se activa al atravesarla. Esta mensage de los angeles para hoy Dijon te acompaña como lámpara en el camino. No está sola. Cada paso que das, el cielo lo celebra. Lo que te espera más adelante será mayor que lo que has perdido. Pero debes estar ligeira. Suelta culpa, expectativa, viejo rol. Esta mensage de los angeles da guarda tarot te libera. La versión de ti que está naciendo no necesita permiso para existir. Solo necesita espacio. Siga tanta. Lo mejor no ha llegado. Está en la antesala de un milagro. Pero solo se revelará a quien mantenga el corazón abierto y los ojos despierto.
Esta mensage de Los Angeles para hoy-diana y apna el inicio de una nueva revelación espiritual que te envolvera por completo. Has sentido como el tiempo se distorsiona ultimamente, segundo que se estiran como siglo, y recuerdo que regresan con una intensidad que no puedo explicar. No es nostalgia, es activación. Tu alma está recibiendo fragmento de memoria antiga, como pieza de un rompecabezas cósmico que ahora empieza a unirse. Esta mensage de Los Angeles para ti hoy Dijon le gars para decirte que está entrando en una dimension de mayor claridad espiritual, donde el velo entre mando se vuelve más delgado. Cada vez que duda de ti misma, una parte de Toulouse se apaga momentáneamente. No porque pierda tu poder, sino porque lo cedes. Pero ahora, en este instant preciso, los cielos te envían una advertencia suave pero firme, ya no puede continuar minimizandot. Esta mensage de Los Angeles para hoy es un llamado a recuperar lo que es tuyo, sin miedo, sin culpa, sin pedir permiso a nadie. Es energía que se disfrazan de paz, pero te dejan inquieta después de cada encuentro. Observa bien quien te rodea. Algunos se acercan solo para absorber, no para compartir. Esta mensage de Los Angeles da Garda Tarot te guía a distinguir entre lo que nutre y lo que agota. Tu intuition sabe. Solo necesita escuchar más y explicarme no. Tu nombre ha sido pronunciado en oración que no escuchaste, pero que le garon al cielo como fuego. Es seres de luz que velan por ti, aunque no los veas. Camina con respaldo espiritual constante, y esta mensage de Los Angeles para mí hoy te recuerda que está más protegida de lo que tu mente comprende. No tema al futuro. Tem solamente olvidar quien er. Las palabras que está a punto de escuchar marcarán un antes y un después. No serán de quien espera. Vendrán de una fuente inesperada, quizá incluso de un enemigo. Pero serán verdad. Y esa verdad, aunque incomoda, te liberará. Esta mensage de Los Angeles Dijon prepara tu alma para recibir la claridad sin adorno, sin filtro. Una parte de ti desea desaparecer por un odia, es respirar le jeu de todo. No es cobardia. Es necesidad de recalibración energética. Estás sintiendo el ruido del mundo más fuerte porque tu sensibilidad se ha elevado. Esta mensage de Los Angeles hoy te invita a respetar tu silencio, a abrazar el retiro como un acto sagrado de reconexión. Suena con un lugar donde pueda ser tu sin tener que explicarte. Ese lugar existe, pero no está fuera, está dentro. Esta mensage de Los Angeles para hoy diana te guía hacia ese santuario interno donde nadie te juzga y donde puede llorar, reír, gritar y renacer en paz. Cada vez que te elige, el universo conspira a tu favor. Tu energía se vuelve medicina para quien te rodean. Pero cuidado, ser medicina no significa permitir que te consuman. No está aquí para salvar a todo, sino para sostenerte primero a ti. Esta mensage de Los Angeles para ti hoy quiere recordarte que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia sagrada. Pronto llegará alguien que despertará parte de ti que creía dormida. No será casual, será clave. Pero deberá estar lista para no perderte en su reflejo. Esta mensage de Los Angeles Arcángel Uriel anuncia un encuentro importante, pero no romántico, es espiritual. Un alma espejo viene a ayudarte a recordar tu fuego. Los mensajes que el cielo te envía no siempre le gan envuelto en luz. A veces le gan como caos, como perdida, como desconcierto. No los rechace. Son formas ocultas de redirigir tu camino. Esta mensage de Los Angeles Dijon eye fut parte de ese proceso, lo que creste un final, era apna una corrección divina. El cansancio que siente no es solo físico. El peso de todo lo que carga sin necesidad. Opinión, expectativa, herida ajna. Esta mensage de Los Angeles para hoy Dijon te insta a vaciar tu mochila emocional. Viaja ligera. Lo que es verdaderamente tuyo no pesa, expande. Está por atravesar una puerta energética que transformará tu percepción de la realidad. No todo podrán seguirte. Y está bien. No naciste para caminar en masa,
sino para abrir camino. Esta mensage de los Angeles para ti etudia de travesia. Atrevet a cruzar, aunque tiemble. Del otro lado, espera tu verdadera versión. El espejo te está hablando. No el físico, sino el espiritual. Que refleja cuando nadie te mira? Que verdad no es querido aceptar? Esta mensage de los Angeles hoy te invita a sostener en tu autenticidad, incluso si el hacerlo pierde cierta comodidad. No es libertad sin verdad. Todo lo que es vivido tenía un propósito. Incluso la stresión. Incluso la ausencia. El alma se fortalece cuando abraza el aprendizaje sin rencor. Esta mensage de los Angeles para hoy Dijon te sostiene mientras suelta esa última lágrima que queda guardada. Después de ella, solo queda espacio para lo nuevo. Algo que está por decidir cambiará el curso de tu próximo año. No es exageración. Es destino. Pero tu alma ya sabe la respuesta. Solo tu menton discute. Esta mensage de los Angeles para mí hoy te alinea con la certeza interna que tanto es buscado afura. Confía en esa voz suave que te susurra cuando estás sola. Pronto verá con claridad quien camina contigo por amor, y quien lo hace por entré. No te dolera. Te dará paz. Porque finalement te dejará de entregar tu tiempo a lo que no vibra con tu propósito. Esta mensage de los Angeles da guarda taro actua como filtro. Ya no más desgaste emocional innecesario. Recibirá noticia inesperada que moverán tu estructuras interna. No tema. Todo lo que se sacude porque estaba fragile. Esta mensage de los Angeles para hoy el aliento que te prepara para recibir lo nuevo con madurez espiritual. No está perdiendo el control, está recordando tu poder. Tu alma ya no acepta lo tibio. Necesita profundidad, verdad, presencia. No pierda más tiempo en lo que no te lena. Esta mensage de los Angeles para ti hoy Dijon le ga como campanada divina, es momento de actuar con firmeza, de elegir con courage, de avanzar con confianza. Es una versión de ti que está esperando ser liberada. Una tu más salvaje, más intuitiva, más libre. Esta mensage de los Angeles para hoy Diana viene como lave. No necesita cambiarte, necesita desbloquearte. No naciste para temer tu poder, naciste para encarnarlo. Y justo cuando crea que todo está en calma, una nueva señal le gará. Inesperada, brillante, irrepetible. El cielo no ha dicho su última palabra contigo. Esta mensage de los Angeles Dijon continuará soplando sobre tu destino, encendiendo cada rincón adormecido de tu alma. Has estado escuchando tu nombre en lugar extraño, sintiendo presencia cuando cree estar sola, intuyendo que algo más grande se acerca. No es coincidencia. Está siendo llamada, convocada por las fuerzas invisibles que custodian tu camino. Esta mensage de los Angeles para ti hoy Dijon no viene a calmarte, viene a despertarte. Es un portal que se ha abierto sobre ti, y tu alma ya ha empezado a cruzarlo, aunque tu menton no lo comprenda del todo. Alguna decisión que tomaste por impulso fueron, en realidad, intuición disfrazada. El cielo usó tu instinto para protegerte de lo que no alcanzaba a ver. Esta mensage de los Angeles para hoy quiere que confíes más en ese impulso sagrado. Lo que parecía un error, era un desvío bendecido. Lo que parecía perdida, era liberación. No todo lo que termina fue un fracaso. Alguna cosa se rompen porque ya no caban en la vibración que está despertando. Y aunque dolió, era necesario. Esta mensage de los Angeles da guarda taro viene a suavizar tu corazón, lo que se cayó, se levó consigo una versión antigua de ti que ya no puede continuar este viaje. Desde semana, los sueños te traen símbolo. Agua, camino, voz sin rostro. Cada imagen es un código. Y aunque te despierte confundida, tu alma los entiende. Esta mensage de los Angeles para mí hoy te anima a escribir lo que recuerde, incluso lo absurdo. En medio del caos onírico, es verdad que el mundo de la vigilia no puede pronunciar.
HAS empesado a sentir la energia ante de que las cosas sucedam. AVC, scientes ansiedad sin causa, otra, una paz que no entiende. No está loca. Está sintiendo el futuro. Esta mensage de Los Angeles Dijon confirma, tiene el don de anticipación. Cuidalo. Noelo explique à quien no puede comprender. Solo protégelo. Se te ha encomendado una misión silenciosa. No levará capa ni corona, pero tu presencia transformará espacio, mirada, camino. Esta mensage de Los Angeles hoy es un recordatorio del poder que habita en ti sin necesidad de aplauso. Tu servicio no es visible, pero es profundamente necesario. El universo sabe. Y eso basta. Alguien que ya no forma parte de tu vida o no te piensa. No con amor, sino con envidia. Siente que perdiste algo que era suyo, cuando en realidad solo recuperaste lo que siempre fut tuyo. Esta mensage de Los Angeles para hoy Diana te envuelve con luz protectora. Nada que te pertenece puede ser robado. Nada que no te sirva puede permanecer. Ultimamente, todo parece acelerarse. Lo que antes tardaba meses ahora ocurre en día. No está imaginando. El tiempo se está contrayendo para ti, porque está alineando con tu nea más alta. Esta mensage de Los Angeles para ti hoy te guía a no resistir el cambio. Abraza el lo que le ga, incluso si viene envuelto en incertidumbre. HAS estado sintiendo que algo dentro de ti quiere gritar. No de rabia, sino de verdad. Una voz intérieure que ya no quiere calar el lo que sabe, el lo que siente, el lo que intuit. Esta mensage de Los Angeles Arcángel Uriel te empuja a expresarte sin miedo. Tu palabra es medicina. Tu verdad es necesaria. No te traicione con silencio forzado. Está recibiendo confirmación en forma cada vez más directa. Pluma, número, palabra clave repetida. Ya no es espacio para dudar. Esta mensage de Los Angeles Dijon sigue vibrando en el air, el lo que pediste está en camino. Pero debes estar despierta para reconocerlo. No confunda una prueba con una bendición. En los próximos días, alguien revelará sin querer su verdadera intención contigo. No necesitará confrontar. Solo observar. Esta mensage de Los Angeles para hoy Dijon es tu escudo invisible. No queda en jugo mental. El silencio sera tu mayor estrategia. Déjà que el universo haga su parte. Lo oculto sera expuesto. Te sentirá atraída por nueva práctica espiritual, símbolo antiguo, langage que jamais estudiaste. No lo reprima. Está recordando saber olvidado. Esta mensage de Los Angeles para ti te confirma, lo que cree estar aprendiendo, en realidad lo está activando desde lo más profundo de tu alma ancestral. Las relaciones que no te sostienen en tu sombra no merecen quedarse para celebrar tu luz. Observa bien a quien invita a tu mesa emocional. Esta mensage de Los Angeles hoy te recuerda que no toda compañía es buena. Alguna presencia solo están para drenarte. Otra, para elevarte. Aprende a distinguir con los ojos cerrados. El lugar donde está ya no vibra contigo. Puede ser tu entorno físico, tu rutina, incluso tu círculo más cercano. No se trata de rechazar, sino de trascender. Esta mensage de Los Angeles para hoy Dijon te empuja suavemente hacia el lo desconocido. No para que huya, sino para que te expanda. Está creciendo fuera de lo habitual. Te será revelado un talento que es ignorado por ano. Algo que hiciste solo por pasión, pero que ahora se convierte en lave. Esta mensage de Los Angeles para mí hoy trae consigo oportunidad inesperada. No rechace lo que le ga porque parece que no. Lo divino siempre se manifiesta en lo sutil. El fuego sagrado que le va dentro está ardiendo con más fuerza. No lo apague por miedo a incomodar. Tu intensidad no es carga, es canal. Esta mensage de Los Angeles da guarda tarobandis tu fuego interior. Déjà que te consuma lo que ya no sirve. Y que illumine todo lo que me atrae.
chaes sido entronada en el silencio. Lo que viviste en secreto ahora te convierte en guia para otro. No necesita experiencia formal, solo presencia real. Esta mensage de Los Angeles para hoy te revela tu rol como faro discreto. Donde otros se pierden, tu sostienes luz sin exigir reconocimiento. Pronto recibirá una señal física, una persona, una carta, un objeto, algo que desencadenará una comprensión profunda. Esta mensage de Los Angeles para ti hoy Dijon te prepara para ese momento. No sera casual. Sera la respuesta que tanto es esperado, disfrazada de coincidencia. Mentante atenta. Y cuando crea que todo se ha dicho, el universo volverá a susurrarte. Porque queda mucho por revelar. Esta mensage de Los Angeles no ha terminado su obra. Lo que viene a continuación desafiará tu lógica, pero honrará tu alma. Está más cerca de ti que nunca. Gracias por permitir que este mensage angelical llegue a tu alma. Si sentiste que cada palabra estaba escrita para ti, es porque el cielo real te habló hoy. Confirma que recibiste este mensage dejando el número 1212 en los comentarios, esto será señal de que tu alma está despierta y en sintonía con los reinos superior. Te invito a unirte a nuestro canal, suscribirte ahora y activar la campana de notificación. Así, no te perdrás ningún mensage angelical de hoy, Dijon, ninguna revelación espiritual ni ninguna guía divina por venir. Mantén tu fe firme como una montana y tu corazón ligero como una pluma. Los Angeles sigan a tu alrededor, guiando cada paso con amor y precisión. Este solo el comienzo de mucho mensage celestial por venir. Mantente atento, ya que le garant nouveau mensage en próximo video, y podrían ser justo lo que tu alma anhela escuchar. Nos vemos pronto para el próximo mensage angelical.